Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Llegamos ya a nuestra hora. Y bueno, vamos cambiando un poquito de tónica, pero igual pueden hacer preguntas de las clases anteriores. La idea realmente es aprender más. Ya, entonces podemos ir para atrás, no para adelante, obviamente. No saben cuáles son los siguientes temas. Para esta semana tenían un video bastante cortito. Creo que es el más corto de los que he publicado con respecto al tema. Tiene que ver con el carácter histórico de las escrituras. Cuando nosotros tenemos aquí una Biblia, ¿no? Esta no cayó en el vacío, no es la invención, por decirlo así, de una persona, sino que es un documento que se da o se escribe en la historia y que puede corroborarse históricamente, ¿no? Veíamos eso, ¿sí? Puede corroborarse históricamente. No es lo mismo con el libro de Mormón. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Mormón completo, así lo he leído de pasta a pasta, y para qué es bastante entretenido, no voy a decir que no, es muy bueno. Lo que sea de cada quien es un libro interesante, ¿ah? Por lo menos me cautivó su lectura por mucho tiempo, ¿no? Y cuenta la historia de los pueblos americanos, de los descendientes de Nefi, ¿no? ¿Qué otro rollo, no? Y bueno, el libro menciona las grandes ciudades, por ejemplo, es muy famosa en el libro la ciudad de Zarahemla o la avenida de los nefitas, ¿no? Y por ejemplo, los descendientes de Jared, etcétera. Te cuenta toda la historia acá. Pero en América han habido grandes arqueólogos, sobre todo en el siglo XX, y las ciudades que se han encontrado aquí en América, pues han sido las ciudades mayas, en Centroamérica, las ciudades incas, las ciudades aztecas, ¿no? Teotihuacán, todas esas zonas, ¿no? Y ya de lo que menciona el libro de Mormón, pues no se ha encontrado nunca nada. O sea, hay una historia ahí, pero a la hora de ir a escarbar en todos esos lugares, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni qué, si existe, no existe, la Saraemla existe o no. Entonces, no se ha detectado. Pero no es así con la Biblia, ¿no? Allá nuestros hermanos, Gladys, Ana, Edwin, no sé quién de ellos levantó la mano, pero alguien quiere participar. Hermano, he entendido que tanto la arqueología bíblica como eh, esta ciencia que estudia los textos, cuál es el original, o La qué nos crítica acerca al textual. mismo. Sí, la crítica textual se ha desarrollado en los últimos 100, 200 años, quizás con mayor velocidad. Me Sí. imagino que es producto de los descubrimientos. Pregunto, si se encontrara otros documentos similares a los de las cuevas de Corún, ¿sería válido, serían tomados en cuenta, tendrían que caerle muchos eruditos de estos que hoy se especializan o especialistas o estas editoriales que se dedican a esto y tomarse en cuenta y tendría que cambiar algunas cosas en cuanto a esta clase, digamos, estas dos clases de arqueología y de crítica textual? Bueno, sí, mire, tratando de contestar a la pregunta, ¿no? Porque son temas diferentes. El canon de la Biblia, los 66 libros que consideramos inspirados, eso no se cambia. O sea, eso no se va a cambiar. Por ejemplo, hace que estaba yo en Honduras hace como 10 años, más o menos. Entonces sacaron las noticias, el periódico, ¿no? Que se había encontrado el Evangelio de Judas. Realmente los periodistas mienten, ¿sí? Porque sí, el Evangelio de Judas se había encontrado por 40 años antes. Eso no se había encontrado en esa fecha que ellos ponían en el periódico, ¿no? Y entonces los periodistas salían ahí en entrevistas, ¿no? Y ahora, ¿qué va a cambiar la iglesia? La iglesia no va a cambiar nada. El Evangelio de Judas se conoce, es un evangelio gnóstico de Judas. Entonces puede aparecer, por ejemplo, la epístola de Pablo a los laodicenses,
y de ahí a que ella sea incluida dentro del canon, eso no va a pasar. O sea, eso tendría mucha discusión. No es así nada más de que vamos a encontrarla y que ya la gente la va a aceptar. No, o sea, eso no va a pasar. Pero si se encuentra, por ejemplo, un manuscrito de la Carta a los Romanos, más antiguo que el que nosotros tenemos hoy en día, que data del siglo II, si se encontrara uno del año 90, por ejemplo, que pudiera datarse así, ese manuscrito y tuviera algunas cosas diferentes a los textos que tenemos, ese manuscrito sí haría un cambio, porque sería evidentemente más antiguo. Pero se puede conseguir un documento del siglo I, pero eso no significa que va a entrar dentro del canon. ¿Me explico en cuanto a eso? O sea, los 66 libros están ya, y eso no le va a caber ni un otro. Pero si encontramos un manuscrito de esos, datado de un año muy, muy, muy antiguo, entonces sí. Ahora, voy a la cuestión de cuando se consigue un hallazgo arqueológico, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, digamos, hay libros antiquísimos. En Egipto se encontró un libro que se llama el Libro de los Muertos. Es un libro muy famoso que está en el Museo Británico. Porque los egipcios creían que cuando uno moría iba a lugares donde tenía que aprender a viajar ahí, ¿no? Entonces el libro de los muertos le explica a uno cómo viajar en esos lugares, las cosas que uno va a encontrar y los dichos mágicos que uno tiene que decir. Pero el arqueólogo que encontró ese libro de los muertos, como tenía que dejarlo en Egipto, se lo robó, se lo llevó para Inglaterra. A la hora de robárselo, le hace un daño tremendo. ¿Por qué? Porque datar un documento, por ejemplo, decir, este documento es del siglo I, o del siglo II, o del siglo IV, no es fácil. Saber cuándo se escribió un documento no es fácil. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen porque cuando descubren el documento, miran qué cosas hay a su alrededor. Entonces, por ejemplo, Qumran, de hecho, hay un hermano con el que voy a hacer una serie de estudios de historia de la iglesia, se llama Cristian Ospino. Voy a hablar de historia de la iglesia mañana en la noche en Facebook Live a las 7 de la noche, hora de Centroamérica. Y este hermano, si usted lo sigue en su página de Facebook, acaba de subir un muy buen video sobre los escritos del Mar Muerto, sobre Qumran. ¿Qué había, qué no había? Cosas que nosotros no podemos manejar aquí por el tiempo, ¿cierto? Pero él acaba de subir él es muy bueno en esos temas, entonces acaba de subir un video para explicar qué había ahí. Pero entonces, cuando encuentran esos documentos, los primeros pastores que encontraron los documentos los sacaron del lugar. Y eso no se hace, entonces los sacan y los van a vender, ¿ya? Para conseguir ganancia. Pero los arqueólogos no saben de cuándo son hasta que encuentran la cueva y entonces por cosas que hay en la cueva ellos datan y dicen este es del año 70 después de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en esa época llegaron los romanos y los judíos se fueron y abandonaron la cueva. Entonces, dicho de otra manera, puede que haya manuscritos que nosotros tengamos que daten del siglo I, que sean muy, muy antiguos, pero no lo sabemos porque cuesta mucho datar y generalmente se data dependiendo de otras cosas que haya en el lugar, digamos. Si, por ejemplo, encuentran hoy en día esta taza, ¿de qué fecha es? Y a la par de esta taza encontraran una computadora del modelo 2020, entonces dirían, oh, la tasa es más o menos del 2020 porque tiene que coincidir con la computadora que encontraron. Entonces, da lo mismo, se encuentran una serie de manuscritos, es mejor dejarlo en el lugar para que los verdaderos expertos vengan y antes de mover o escarbar, puedan datar la cueva por los pedazos de arcilla, por el tipo de utensilios que se usan, por algún otro aspecto que haya allí, se data, ¿no? Pero sí sufriría cambios sustanciales. Ya, ahora, en cuanto a la arqueología como tal, hay cosas que los arqueólogos no han descubierto. La ciudad de Sodoma y Gomorra, pues, no la han descubierto, aunque la han buscado por ahí, pero no han descubierto ni una ruina que digan esto es Sodoma y Gomorra. Hay ciertas ruinas que ellos especulan, más o menos. Podría ser, pero no hay.
certeza. Entonces, claro, nosotros no tenemos ni idea de cómo eran esas ciudades, a no ser por la descripción bíblica, pero si se encontrara en determinado momento esa ciudad, entonces cambiaría la idea, ¿no? Eh, por ejemplo, antiguamente, pues ustedes han leído tal vez o han escuchado hablar de la Ilíada. Bueno, si ustedes vieron, me imagino, la película Troya con Brad Pitt, ¿no? Ok, esa película se basa, aunque está mal hecha históricamente hablando, porque el documento original es muy diferente, pero esa película se inspira, no se basa, se inspira en un libro antiguo que se considera uno de los primeros libros en ser escrito, que se llama La Ilíada de Homero. En esa Ilíada de Homero se contaba la destrucción por parte de Agamenón, que era rey de Micenas, a la ciudad de Troya. Y los eruditos, esto no es Biblia, esto es literatura universal. Los eruditos, los académicos del siglo XIX consideraban que esas ciudades eran puro mito, pura mentira, pura leyenda. O sea que Homero solo se puso a imaginar, ¿no? Así como García Márquez hablaba de Macondo no existe en ningún lugar de Colombia, ya lo busqué, no está. Entonces, que estaba hablando de eso, ¿no? Que era una ciudad fantasma, mentira, ¿no? Pero había un alemán, Heinrich Schliemann, y que este de niño se fascinaba con esas historias y él se propuso en su mente, en su corazón, yo voy a viajar y voy a descubrir esas ciudades. Y en efecto, él viajó a Grecia y en primer lugar descubrió la ciudad de Micenas. Y claro, ahí no es cuestión de que miró un par de piedras y dijo, esto es Micenas, sino que encontró vestigios en griego lineal que decían Micenas. Entonces, esta es la ciudad de Micenas, la encuentra. Entonces, ya le da veracidad a la Ilíada y dice, esto, aunque es una leyenda, porque cualquiera que lee la Ilíada sabe que es puro cuento, porque ahí los dioses pelean y hay cosas así, ¿no? Y Aquiles no se muere y nunca en una flecha le logra entrar, a no ser que le peguen en el talón. Entonces, hay mucha leyenda, pero la ciudad sí existía y el hombre viaja hacia donde la Ilíada decía más o menos que estaba Troya y se pone a escarbar ahí y encuentra la ciudad de Troya. Entonces, a partir de allí, este señor que ustedes tienen que contestar ahí en el examen en alguna pregunta de apellido Albright, William, de nombre William Albright, él cuando lee la Biblia, dice, aquí piensan que, por ejemplo, las murallas de Jericó eran mentira, que el diluvio nunca existió, que, en fin, que las historias que están en la Biblia son puro cuento. Y hasta este momento, los estudiosos, los académicos alemanes, ellos solamente están en su escritorio. Ellos están en su escritorio, leen la Biblia y luego le dan vuelo a la imaginación y dicen, mira, esto es puro cuento, esto no existió, esto sí, que no sé qué. Pero este señor, que es norteamericano, viaja a Medio Oriente y dice, si aquí hay una historia, pues vamos a comprobarla, vamos a escarbar. Y el hombre empieza a escarbar y empieza a encontrar cosas interesantes. Perdón, o sea, cosas muy valiosas. Por ejemplo, los eruditos decían que el Antiguo Testamento es producto de la invención de los escribas hebreos del siglo VI antes de Cristo. Para contarles una historia, ¿no? Siglo VI antes de Cristo. Listo. Eh, cada año, los profesores de Biblia de las universidades en Estados Unidos viajan a Israel a escarbar, a hacer trabajo de arqueología. Estos grandes profesores, yo conozco varios de ellos que son arqueólogos, no crean ustedes que ganan plata por la arqueología, ellos no ganan dinero, ellos tienen un trabajo como usted y como yo, o sea, generalmente ellos son profesores, pero a veces no, a veces solo son empresarios de otro tipo, pero los que yo conozco son profesores, ustedes se ganan la vida dando clases, pero cuando tienen sus vacaciones, ellos dicen, ¿qué hago con mis vacaciones? ¿Me voy a la playa? Ya, me voy a la playa de Cuba, de República Dominicana. O no, me voy para Israel, ¿no? Pagando sus viáticos, sus gastos, su hotel, todo. Y allá a Israel, entonces ellos van a escarbar. Pero no escarban ellos personalmente. O sea, no es, los viejitos no van a escarbar.
sino que se van a una escuela secundaria en Israel, una escuela secundaria, y le dicen a los muchachitos, vengan, les enseño cómo se hace la arqueología, y la escuela le da permiso, entonces le da seminario un par de días o un día de cómo hacer arqueología, cómo se escarba con una brochita y todo, y luego se los lleva al campo ahí a que vayan a escarbar, vayan a hacer cosas, y ellos empiezan a encontrar ciertas cositas interesantes. Aquí no lo puse en el video, pero uno de estos profesores me regaló una cabecita de botella que yo regalé hace poquito. Allá en Honduras, no me iba a traer todas las cosas para Colombia, entonces la regalé. Una cabecita de botella. Era una botellita así, de perfume, ¿vale? Que lo puedo buscar en internet, ¿no? Pero así, él tenía como 8 en su casa, entonces me regaló una. Y yo le pregunto, ¿y esto qué es, no? Y dice, bueno, esto es data del siglo primero, de la época de Cristo, la época del segundo templo. Ah, ¿pero qué es? Es un lagrimero. Sí, ¿eso qué es? Es un lagrimero porque en esa época, más o menos del 70 antes de Cristo al 70 después de Cristo, a esa es la época que se le conoce el segundo templo, la época en que se construyó el templo de Herodes. Esa época se llama el segundo templo. Entonces, en la época del segundo templo, me dice, las mujeres solían guardar sus lágrimas. O sea, cuando lloraban, ponían la botellita y guardaban las lágrimas. Y ahí la mantenían con ellas, sus botellitas de lágrimas, como quien guarda su dolor. Entonces, automáticamente a uno le viene a la mente la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Entonces uno dice, ah, o sea, que no estaba tan llorando, porque la Biblia dice que estaba llorando, ella estaba llorando, pero no era que sus lágrimas caían a montones y podían jugar los pies de Jesús, sino era que sacó su botellita para guardarse sus lágrimas, pero en determinado momento decidió que esas lágrimas las iba a depositar en los pies de Jesús y entonces lava los pies de Jesús con sus lágrimas. Entonces, hoy es un dato arqueológico interesante que me hace entender mejor el texto, me hace entender mejor el texto. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, aquí va otro hallazgo, que es interesante, ¿no? Que le hacen entender a uno el texto. Antiguamente no se escribía en papel, ya saben ustedes, los primeros escritos se hacían, bueno, yo dije en papiro en un video, pero estaba hablando de los manuscritos, pero antes del papiro se usaban tablillas de barro. O sea, se hacía una tabla de barro y luego con un punzón se le hacían eh, cuñas, ¿no? A esa escritura se le llama cuneiforme. Ustedes van a Google y buscan cuneiforme, le van a aparecer muchas tablillas. En el video que era para hoy, les puse ahí hay una que es la historia del Gilgamesh. ¿Sí vieron eso, no? La historia del Gilgamesh, que recuenta la historia del diluvio. O sea, Gilgamesh es un muchacho cazador y tiene a un buen amigo que son cazadores los dos y allá fueron a cazar. Y en su cacería, entonces se muere el amigo de Gilgamesh. Se muere por un accidente. Entonces Gilgamesh quiere saber cómo vivir eternamente, cómo conseguir la pócima de la eternidad. Entonces viaja y en su viaje conoce a Noé. Pero ahí como son tablillas en cuneiforme y escritos en acadio, el nombre con que perdón, antiguamente el idioma oficial, así como hoy es el inglés, hoy, por ejemplo, usted habla inglés y va a cualquier parte del mundo. En China le hablan inglés. Los aviones siempre es en inglés, todo en inglés, ¿no? Tengo un tío que fue piloto en China. Entonces yo le pregunté si usted sabe hablar chino. Y me dijo, no, yo no sé hablar chino, pero es que no se necesita para poder pilotear en cualquier parte del mundo en inglés. Antes del inglés fue el francés, antes del francés fue el latín, antes del latín fue el griego, antes del griego fue el arameo y antes del arameo fue el acadio. O sea, el acadio era la lengua oficial de aquella época. Entonces el Gilgamesh se escribe en acadio y en cuneiforme se le llama eso porque en las tablillas de barro le van poniendo las cuñas. Entonces ustedes vieron ahí el Gilgamesh, yo muestro una piedra, pero no es una piedra, es un ladrillo de barro. Entonces se hacía ladrillo de barro y se le escribía con cuñitas. Para esas cuñitas había que usar un bastoncito de este tamaño, un bastón, ¿no? Que tenía una punta fina y una punta gruesa, y entonces ahí se iba intercalando, gruesas, finas, para hacer las diferentes letras uniformes. A esa cuñita generalmente se le amarraba una correíta y esa correíta se amarraba un sello también en barro. Ese sello era como la firma mía.
Entonces, por ejemplo, si yo hacía una carta y la mandaba en un ladrillito, ¿no? Uniforme, ¿de cómo sabían que era mía? Porque al final yo le ponía mi sello, que era único. Entonces no le podía poner más cuñas porque cualquiera pone eso. Entonces era un sello que yo hacía, que me identificaba a mí. Entonces usted sabía, ese es el sello de Selvi. ¿Qué historia bíblica se les acaba de venir a la mente con toda esta cosa que les conté? Cuando los reyes ponían sello a una carta, por ejemplo. Bien, ¿qué otra historia bíblica? Hay una famosa en Génesis que se les tuvo que haber venido a la mente. Las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Están en Éxodo. Ya les cuento, les cuento. En teoría, las tablas de la ley se escribieron en hebreo, no en, ¿cómo se llama este? Acario, ¿no? Pero también el hebreo antiguo se escribía así cuneiforme. Ya les cuento. En Génesis 37 estoy bien, o 38. 38. Génesis 38 hay una historia curiosa. Resulta que Judá tiene 3 hijos, ¿no? Se muere el primero, muere el segundo. Entonces le dice a la nuera, ándate a la casa de tu familia y yo te voy a dar a mi hijo pequeño cuando crezca. Entonces la nuera miró que el niño ya creció y ya puede engendrar hijos, pero nunca me lo traigan como marido. Esas son costumbres bíblicas. Me imagino que dentro del programa de ustedes aquí habrá alguna clase, o tal vez no, que se llame costumbres bíblicas. Entonces, dentro de las costumbres bíblicas, que no son las nuestras, cuando un hombre moría y no había dejado hijos y tenía esposa, entonces el hermano tenía que casarse con la esposa y engendrar un hijo con nombre de su hermano. Entonces, resulta que Tamar, que se llamaba esta mujer, se disfraza de prostituta. Levánteme la mano, ¿cuántos saben la historia que estoy contando? ¿Cuántos ya la han leído? ¿Sí? Perfecto. Es que quiero que la sepan porque si no, yo no la voy a contar. Pues no estoy aquí en introducción bíblica. Entonces, Tamar le dice, pues se disfraza de prostituta, le cubre el rostro, porque obviamente la prostitución no estaba bien vista en el ambiente, entonces las mujeres no querían que les conocieran. Entonces, por eso se cubre el rostro. Entonces Judá le dice, déjame o acuéstate conmigo, ¿no? Déjame llegarme a ti, le dice, que eso es un eufemismo. Ella le dice, ¿qué me vas a dar? Es un cabrito. ¿Y dónde está el cabrito? Que no lo tengo, ahí te lo voy a mandar. Ajá, ¿y qué me vas a dar a cambio? Pues te voy a dar, ¿qué quieres, no? Ella le dice, quiero tu bastón, quiero tu cordón y quiero tu sello. A veces uno malinterpreta y piensa que ella andaba con el bastón de pastor, o sea con aquella cosa grandísima, pero realmente no, porque esta mujer, ¿dónde va a guardar esa cosa sin que la gente se dé cuenta qué es lo que tiene, ¿no? Entonces realmente lo que le está pidiendo es el bastoncito ese con que hacía letras en cuneiforme y el cordoncito que la ataba al sello, o sea, con lo que él iba a hacer sus cuentas, pues. Entonces, porque él iba a esquilar el rebaño, entonces iba a sacar las bolas de lana y él iba a contar cuántas bolas van saliendo y lo ponía en sello. ¿Por qué? Porque eso le servía a él para saber si el administrador estaba robando. Él dejaba eso ahí. Entonces, luego el administrador podía vender la lana y decir, hacer otra tablilla y hacer otras cuentas. Entonces, por eso iba el sello. Entonces, eso era lo que le dejó. Cuando la mujer la van a linchar, la van a matar por haber salido embarazada sin haberse casado, cuando la van a matar, sin haberse casado con el otro joven, ¿no? Cuando la van a matar, ella dice, el dueño de esto es el papá del niño. ¿Okay? Tenía que ser un bastoncito chiquitito para que ella lo escondiera. Note, no era el bordón grande, que obviamente al llevarlo a casa iban a decir, ¿y esa cosa de dónde salió? O sea, la iba a reconocer el bastoncito chiquito. Y Judá no puede decir que no es de él porque tiene su sello. O sea, ese era único, eso es su firma. Entonces, por eso es que él se queda calladito y solo dice, más justa es ella que yo. O sea, en ese momentito me dejaron con la boca tapada. Él no se volvió a acostar con esa mujer, consta. O sea, solo sucedió esa vez. La Biblia lo dice, ¿no? Pero entonces el hallazgo arqueológico de esos sellos, de esos cordoncitos, de esos bastoncitos, hacen que uno entienda mejor el texto. ¿Ya?
que uno entienda, o sea, que no era el bastón de ovejas. No, 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 era el bastoncito con el que él hacía sus letras y con el que él iba a contar allá. Y por eso es que a él le importaba. El bastón no. Lo que a él le importaba más que otra cosa era su sello. Solo que como estaba ligado, entonces ya le dijo, dame eso, lo que llevas en la mano, dame eso. Y ya con eso, pues, luego vienes a sacar el empeño y ya. Pero cuando llevó el cabrito ya no había nadie. Y tampoco le dije, aquí nunca ha habido prostituta en estos lugares. Así es de que él se fue. Ok, ¿alguna preguntita? Bueno, el punto, porque a veces no queda claro cuál es el punto que estoy haciendo, es que cuando usted examina, digamos así, eh, ok, cuando usted examina la Biblia, entonces se va a dar cuenta que hay cosas que la Biblia dice que pueden ser probadas arqueológicamente. O sea, la Biblia le cuenta a usted historias reales. Historias reales. Por ejemplo, David tomó la ciudad de Jerusalén. El relato le dice que entró por un arroyo. O sea, había un río que salía bajo la muralla y a través de él entró David y tomó la ciudad. Ese río se tapó. Sea, y entonces muchos pensaban, eso es una invención, eso nunca pasó. Pero resulta que ese pequeño torrente que atraviesa la ciudad se ha encontrado. Por ejemplo, me dicen a mí, el texto bíblico me dice que el paralítico fue sanado en el estanque de Bethesda y que ese estanque tenía 5 pórticos. Pero resulta que el estanque de Bethesda que había en Jerusalén no tenía 5 pórticos, sino tenía 7. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues la Biblia falló, entonces la Biblia falló, ¿no? Pero los arqueólogos han encontrado otro estanque a la par de el grande, uno más pequeño, que tenía 5 pórticos. Entonces es como, mira, vamos hallándolo. Entonces la Biblia le va diciendo cosas que pueden pórticos son ¿cómo se llama este? Digamos, cuando usted tiene un estanque para que no le caiga el sol, entonces hace un arco y un pequeño techo. Entonces, eso es un pórtico, porque es donde hay una puerta, una entrada, pero hay un techito donde usted puede reposar. Entonces, había 5 de esos, es lo que el texto me dice. Entonces, luego se encuentra el verdadero estanque de Bethesda, no el que llamaban estanque de Bethesda, que después ocupó su lugar. Es como que usted haga una piscina y luego tapa esa piscina con tierra y abre otra a la par, ¿no? Entonces los arqueólogos escarban y van descubriendo cosas que uno se sorprende realmente a la hora de analizar esto. La Biblia es histórica. Decía, el libro de Mormón cuenta muchas historias, pero de todas esas historias no se ha encontrado ni un dato arqueológico. O sea, nunca se ha encontrado una de sus ciudades, una de las que menciona, por ejemplo. Eso es para pensar. Entonces la Biblia tiene un carácter histórico, el libro de Mormón no. Para contrastar el libro de Mormón. Mencioné el Corán en el video, también el Corán, pero el Corán es poesía. El Corán cuenta historias, pero es diferente, es poesía. El libro de Mormón sí es narrativa. La Biblia es narrativa. Entonces, Ahora, hay ciertas cosas en la Biblia que obviamente no se pueden demostrar arqueológicamente. O sea, no se puede. Hay ciertas cosas, la existencia de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo muestra usted eso si las ciudades fueron destruidas? No dice que cayó fuego del cielo con azufre. Entonces, ¿qué quedó ahí? Eso sería una buena pregunta. Y si hay algún vestigio, como un pequeño muro que haya quedado, ese muro no va a tener aquí estaba Sodoma, o sea, no va a tenerla. Entonces, obviamente no se va a poder descubrir. El arca de Noé. ¿Se puede encontrar? Es una posibilidad, pero piense usted que esa arca era de madera y que ya han pasado, así seguimos el relato bíblico, aproximadamente 4.000 años de que eso sucedió. O sea, ¿qué va a encontrar usted? Porque eso es perecedero. Entonces, hay ciertas cosas que no se vayan allá, pero hay muchas cosas que sí se han encontrado. Hermana Reina, levanta la mano. Sí, hermano, la hermana Rebequita preguntaba qué era eso de pórtico. Yo me imagino que es tipo bajarete con techo como para proteger.
que no cayera agua, como dijo usted. Y Ajá. lo otro era de que supuestamente lo que se ha encontrado es la estatua de sal de la mujer de Lot, supuestamente. Pues no, no consta, ¿verdad? Pero la ciudad en sí no, porque en realidad fueron destruidas totalmente. Y lo último, hermano, era de que yo pienso que ahorita sale alguien diciendo que se encontró algún documento o algo, se tiene la ventaja, pienso yo, de como que se pueda verificar si es real o no, y eso pues no existía antes. Y aparte que si es demasiado antiguo, hay que recordar en qué elementos se hicieron, o sea, en qué fueron hechos, y que si realmente sabemos que el papiro se destruía con facilidad, son muchas las cosas que puedan indicar que si es real o no es cierto. Sí. Bueno, hay que considerar que los arqueólogos son mentirosos. O sea, que uno piensa, uy, es un arqueólogo, o sea, ese dice la verdad. Mentira. ¿A quién va a creer semejante cosa? Ahora, ¿por qué? Porque, de hecho, en la arqueología no solo ayuda a la Biblia, ¿no? Pero Al Wright es el creador de la arqueología bíblica, o sea, ir a buscar lo de la Biblia. Eh, la arqueología no es solo de la Biblia, también está la historia, es de la antropología, es de los que han descubierto huesos de dinosaurios, esas cosas, ¿no? Entonces, dentro de ese campo, que es como más amplio, han habido muchas mentiras, muchas mentiras, que han sido desmentidas por la misma ciencia, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué? Porque los arqueólogos son humanos, y hay humanos que dicen la verdad y hay humanos que dicen mentiras. ¿Qué dicen mentiras? La otra vez estaba viendo yo sobre falsificaciones de pintura. Entonces, hay un pintor muy bueno, él es francés, muy bueno, que pinta como Picasso, pinta como Goya, pinta como todos esos grandes, ¿no? Todos esos grandes. Entonces resulta que él tenía una casa muy grande y tenía ahí un montón de cuartos, diga usted 7 cuartos. El cuarto de Picasso, el cuarto de Goya, el cuarto de Van Gogh, esos cuartos. Y depende de cómo se levantaba en la mañana, cuál era el humor que tenía, él llegaba y pintaba un cuadro, pero de su imaginación. Y lo firmaba Picasso, ¿no? Y después lo vendía por millones. O sea, era un falsificador de mucha plata. Entonces hizo muchos cuadros, ¿no? Y es tan bueno que los estudiosos de pintura no saben cuál es verdadero y cuál es falso. Entonces, cuando le incautaron todos sus cuadros, ¿no? Entonces a él lo echaron preso por falsificador. O sea, eso es un delito grande, ¿no? Entonces, por falsificador lo echaron preso y los que miraron todos los cuadros que tenía, no porque él también compraba arte, o sea, él tenía cuadros originales, entonces él supuestamente vendía cuadros originales, pero al mismo tiempo no es que hacía copia de un cuadro original, sino él inventaba el cuadro y lo firmaba como que fuera un gran pintor, vendía bien caros. Entonces, los críticos no lograban determinar cuáles eran falsos y cuáles eran verdaderos, así que le dieron libertad. O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Te libramos de todo cargo siempre y cuando vayas y nos digas cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Entonces, el hombre fue y dijo, este es verdadero, este es falso, y ya, hay que creerle también porque pudo haber mentido. O sea, si es un falsificador, te la va a creer. Entonces, vamos, los esqueletos de dinosaurios también se han falsificado. Dice, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy arqueólogo, me van a dar trabajo en una universidad. Recuerden que los arqueólogos no ganan plata. O sea, ningún arqueólogo le pagan por ser arqueólogo, sino que cuando uno hace un hallazgo importante, bueno, por ejemplo, si yo me fuera a Israel y encontrara unos manuscritos griegos más antiguos que los que tenemos, o hebreos, y yo los encontrara ahí en una cueva, tuviera la casualidad. Les aseguro a ustedes que cualquier universidad de Estados Unidos me da trabajo, solo para que yo vaya y cuente cómo me encontré esos manuscritos. Las universidades pagan bien, van a pagar ahí unos $10,000 mensuales, solo por estar contando cómo me encontré esos manuscritos. Me van a tomar fotos y se van a pelear por mí y van a querer que dé conferencias en todos lados por el hallazgo que hice. Dada esa situación, uno se ve tentado a hacer una falsificación. ¿Qué quiere decir eso? Hacer mi propio papiro, envejecerlo, quemarlo un poquito, arruinarlo otro poco,
qué sé yo, hacer mi colección de papiros, después irlos a esconder al desierto y después crear todo el viaje, todo el escenario, toda la cosa para que al fin, digo, vengo aquí, tomo fotos, descubro, llevo testigos que vieron lo que yo estaba haciendo y entonces creo una falsificación. El mundo bíblico no está exento de esas falsificaciones. O sea, hay unos manuscritos que son los de Nag Hammadi, que son libros gnósticos. Algunos de ellos los he leído. Ay, no pierdas su tiempo leyendo eso. No, pero solo les cuento que esos manuscritos se encontraron dentro de unos cocodrilos. ¿Y eso cómo fue? Pues que los egipcios creían que el cocodrilo era un dios, ¿no? Entonces momificaron los cocodrilos. Y momificar significa que le van a sacar las tripitas, entrañas, pulmones, todo eso, lo van a sacar y van a crear una momia de cocodrilo. Pero a alguien se le ocurrió que iba a meter unos libros dentro de los cocodrilos y sellaron los cocodrilos. Ahí estaba la momia del cocodrilo y entonces estaba en una cueva. Entonces vienen unos ladrones que quieren robarse el oro que estaba en la tumba, que era una tumba, ¿no? Una cueva. Entonces se meten a la cueva y cuando ellos miran al cocodrilo y no miran oro por ningún lado, entonces se pegan la enojada y le pegan con un garrote al cocodrilo. Están bravos, ¿no? Entonces cuando se parte el cocodrilo, miran que ahí hay manuscritos y un tremendo hallazgo que se hace. Ahora yo podría hacer lo mismo, por ejemplo, pero es una falsificación. Entonces, claro, como bien mencionaba nuestra hermana Reina, hay métodos que se utilizan hoy en día para notar si lo que yo estoy haciendo es una falsificación o es algo verdadero. O sea, y muchas veces, muchos arqueólogos famosos, sobre todo en el campo de las ciencias naturales, con eso de estar encontrando huesos humanos del Ramapithecus, del Anthropithecus, del Neandertal, todos esos descendientes del simio que parecían a los humanos, dentro de ellos se han encontrado falsificaciones. Muy, bueno, aquí no voy a culpar yo a la ciencia. Son científicos que mienten, pero al mismo tiempo hay toda una ciencia que está detrás de eso y que trata de redescubrir la verdad, de buscar la verdad detrás de lo que es aparente, ¿no? Es como el sudario de Turín, no sé si ustedes sabían el sudario de Turín, que está ahí en Turín precisamente, que en teoría es el manto que se le puso a Jesús cuando él murió. Le pusieron el manto ahí en la cabeza, en el sudario. Y entonces que ahí quedó impresa el rostro de Jesús en ese sudario de Turín. Entonces ahí se le puede cortar un pedacito al sudario, se manda a un laboratorio y se identifica qué es. ¿Han escuchado ustedes también de las virgencitas que lloran sangre? Que a veces se ha mandado al laboratorio la lágrima de sangre, se manda al laboratorio y dice, es pintalabios, mira, eso no es sangre, eso es pintalabios, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Y eso por qué? Porque si usted tiene la virgencita que llora sangre, se le llena la casa y si le cobra 10 pesos a cada uno que vaya a verla, pues se gana lo de la mensualidad, o sea. Entonces, siempre estamos bajo falsificadores. O sea, dentro de los arqueólogos existen falsificadores con tal de ganar cierta reputación. Ah, bueno, venir. Es uno de mis profesores que jala un montón de niños de la escuela. Esta historia se las dejé inconclusa. Y pues ahí están ellos escarbando y escarbando y no encuentran nada. No encuentran nada. Es que se van a almorzar, pues no encontraron nada interesante. Y entonces un niño empieza con el martillo a darle una piedra y a darle y a darle y a darle, porque así son los niños, no hayan qué hacer. Y quebró la piedra. Pero al quebrar la piedra, dentro de la piedra había una tumba. Entonces, el niño sin querer ha sido un hallazgo importante. Se encuentra la tumba. Mi profesor hizo el hallazgo, por decirlo así, aunque el nombre del niño nunca va a quedar el arqueólogo que llegó a los niños. Entonces empiezan, ya cuando miran esa tumba, entonces le dicen muchas gracias al niño, vaya para allá, hágase a un lado, porque aquí seguimos escarbando los expertos. Y dataron la tumba más o menos del año 600 a.C. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que dentro de la tumba, como ustedes saben que a uno lo entierran con sus cositas, encontraron una cajita. Dentro de la cajita había una lámina de oro, de este tamañito. En esa lámina de oro estaba escrita la oración sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. En hebreo, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Año 600 antes de Cristo, ya se consideraba que ese pasaje era especial para Israel. O sea, era parte de su sagrada escritura.
¿Cómo lo sabemos? Porque usted no va a poner en una lámina de oro una cosa que a usted no le importa. Va a poner en una lámina de oro algo que para usted es importantísimo. Entonces se reescribe la historia dentro de la mente de los eruditos críticos, porque ellos decían, el Pentateuco, la Biblia, la inventaron los escribas en el siglo VI antes de Cristo. Pero ¿cómo es posible que la hayan inventado en el siglo VI si para el siglo VI ya escribían cosas en oro? Es que los hebreos no sabían escribir antes del año sexto, el siglo VI antes de Cristo. Ok, pero ya estaba en oro. Escarbando, los arqueólogos encuentran una tablilla que tiene un ejercicio en hebreo de un niño que iba a la escuela y que data del año 1000 antes de Cristo. Entonces dicen, mira, que para el año 1000 sabían escribir. O sea, encontramos que para el año 1000 sabían escribir. Entonces, pensa tu argumento, porque eso de que no podían escribir antes del año 600 se reescribe. Entonces, la historia es así. Ya, la historia es una ciencia. Y uno no tiene que poner, como decir, confiar plenamente en lo que ellos dicen, porque se van encontrando nuevas cosas y se reescribe la historia, se recuenta nuevamente. Ya, en Nicaragua ustedes tienen las famosas huellas del hombre, ¿no? Que están ahí, y que era que el volcán había hecho erupción y la lava estaba fresca y siempre hay un tonto que Cahualinca, pasa. ¿Cómo se llama? Cahualinca. Exacto. Y siempre hay un tonto que pasa caminando, ¿no? Y ese se quemó, ese dijo que se quemó, pero dijo las huellas, ¿no? Ajá. Y entonces, esas huellas son famosísimas. Yo no he ido a Nicaragua, ahí deberían de llevarme, ¿no? Que siempre me llevan ahí que a Masaya, no sé qué, no, llevarme a algo importante, ¿no? Porque ese es el vestigio, ese es el dato arqueológico más viejo de la existencia de humanidad en América, ¿no? Que alguien pasó caminando donde había lava. Y entonces uno dice, ¿y eso de cuándo data? Aquí viene el debate. ¿Cuándo va a datar ese? ¿Y cómo se hace para saber? Entonces, se estudia cuándo hizo erupción el volcán y se estudia más o menos de cuándo era. Listo. Eh, Levanta la mano, mi hermano. No era lava, se dice que era como una especie de aluvión entre el crucero, que es la parte sur, y el lago hay como un fondo. Entonces, no era exactamente lava. El hombre no se quemó. Listo. No, No quemó. Listo. probablemente se ahogó. Sí, sigue siendo tonto. Pero sí, hay que ver, ¿verdad? Bueno, excelente. Mira, no tengo mucho conocimiento, ahorita fue que lo recordé, ¿no? Dale. Otra cosita es importante en Rivas, la entrevista del siglo que se le llamó, donde el cacique Nicaragua le pregunta a los españoles si ellos sabían del diluvio. ¿Usted conoce ese sitio? No, fíjese, no, Está entre pero Rivas y San Jorge, el balneario de San Jorge, y allí se cree que el cacique Nicaragua vivía en la isla de Ometepe. Y sí, él pregúntese baja del al diluvio. encuentro con los españoles y ellos le hacen varias preguntas. Y una de ellas es que si ellos sabían, le pregunta el cacique, si ellos sabían del diluvio, le preguntan los españoles. Mira tú. Mira, interesante, ¿no? Volviendo un poquito al tema del diluvio, entonces este arqueólogo Albright se va al Medio Oriente y empieza a escarbar, pero él está por Irak, escarbando, escarbando, escarbando. Llega a X profundidad y mira que ahí hubo una inundación. ¿Cómo sabe que hay una inundación? Por el sedimento. Porque cuando usted echa agua, el lodo sube, queda sedimento. Entonces mira ahí la capa de sedimento y dice, esto es una inundación. Entonces vamos a escarbar a 3 kilómetros y vamos a ver si en la misma distancia encontramos la capa de sedimento y la vuelve a encontrar. Bueno, vamos a escarbar allá a 15 kilómetros y vamos a meternos en el desierto y vamos a escarbar a ver si encontramos una capa de sedimento. Y resulta que por todas partes donde él escarbó, allá encontró a la misma profundidad el sedimento. Y entonces él hace el anuncio, el diluvio universal. O sea, aquí está la prueba del diluvio, la capa de sedimento que he encontrado en todos lados. Siempre van a venir los detractores.
y empiezan a escarbar a ver la capa de sedimento. Donde quiera que escarbaban, la capa de sedimento estaba. O sea, siempre hay una gran inundación. Pero llegan a Francia y hay unos montes en Francia donde ellos escarbaron y ahí no encontraron la capa de sedimento. Entonces dijeron, reprobamos la teoría de Albright sobre la existencia del diluvio universal. Pero aquí es donde uno tiene que ser un poquito sagaz, podríamos decir, o un poquito crítico. La no evidencia no es evidencia. A ver, lo voy a decir de esta manera. En los valles se va a formar una capa de sedimentos si hubo un diluvio universal. Pero sobre los montes no se va a formar una capa de sedimento, porque el agua corre hacia abajo. Es decir, usted echa una paila de agua en un lugar y claro, en el fondo va a quedar la capa de sedimento, pero en las orillas eso no va a quedar. En ciertos lugares sí, en ciertos lugares no. Pero usted no puede llegar a un lugar y decir, aquí no hay capa de sedimento y automáticamente decir, repruebo la teoría del diluvio universal. Aunque obviamente la teoría del diluvio universal incluso es puesta en duda bíblicamente hablando. Lo que pasa es que allí dice en el texto hebreo que hubo un diluvio sobre toda la tierra. Y cuando la palabra tierra en hebreo es eretz. En ese caso, no es la palabra universal Adamá, eretz. O podríamos hablar, hay muchas palabras para tierra en hebreo, pero la palabra eretz puede ser traducida como el nombre del planeta y decir que hubo una inundación sobre todo el planeta, o puede ser traducido país también. Entonces, que iba a haber una inundación sobre todo el país. Si la intención de Dios era destruir a la humanidad, no tenía por qué inundar todo el planeta, sino nada más el lugar donde la humanidad existía, porque en esa época el pueblo era uno y vivía en un solo lugar, ahí en el oriente. Entonces, debido a eso, entonces algunos estudiosos bíblicos opinan que el diluvio no fue en todo el mundo, sino en el lugar habitado y que la inundación iba a llegar hasta la colina más alta. No sé, digamos, está dentro del debate, ¿sí? Yo tiendo a creer en el diluvio universal, pero aún dentro del debate bíblico hay eruditos conservadores que dicen, no, yo creo que solo fue en esa región, porque no había humanidad en otros lados, sino allí nada más. Nada más contándoles a ustedes cómo va la cosa. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Hermano, Vale. pienso que hay algo de la historia, comparación, todas las investigaciones que se han hecho, lo que nos queda lo más importante es ver la manera como encontramos nuestra salvación. De hecho, claro, es bueno conocer, pero tiende también a confundir con todo lo que de que sí es verdad, de que sí no es verdad, Sí, porque no tienen una veracidad clara de todas esas recolecciones que tienen de documentos. En sí. algunos casos sí, pero en otros Otros veo que no. hay dudas. Sí, sí, no, es una ciencia, pero lo que estábamos diciendo es que la Biblia es histórica. Entonces, que por ejemplo Jesús resucita en la historia. Pero ¿qué dato arqueológico tenemos? Lo que teníamos era una tumba vacía. Los fariseos dijeron que los discípulos se robaron el cuerpo. Los discípulos dijeron que había resucitado. De cualquier manera, el cuerpo no estaba. Porque si el cuerpo hubiera estado allí, para los judíos era fácil decir, no resucitó. Ay, muéstrenos la prueba. La prueba es que aquí tenemos el cuerpo. O sea, aquí está, mire. Entonces, pero no podían Pero, mostrar el cuerpo. El cuerpo no estaba, la tumba estaba vacía. Entonces, claro, eso no es una prueba. Ya, aclarando el asunto, eso no es una prueba. Eso no es una prueba. O sea, yo no creo, porque la tumba estaba vacía. Hay cuestiones que son de fe. Entonces, yo no creo en la resurrección por una prueba arqueológica, sino, pero en cierto sentido, puedo mostrar que mi fe no es irracional, sino que mi fe es lógica. O sea, yo no creo en Dios porque llegué a un argumento, pero el argumento para la existencia de Dios, de que toda causa, que todo efecto necesita una causa, afianza mi fe.
O sea, la afianza, digo, mi fe no está basada en nada, sino en efecto, hay datos arqueológicos que comprueban lo que yo estoy diciendo. O sea, que por ejemplo, en antiguo Israel se adoraba a un dios que se llamaba Baal, los eruditos ponían en tela de juicio eso será cierto. Mejor no, es un invento. Pero cuando ya se encuentra el ídolo y se sabe, mira, este se llamaba Baal, ok, entonces ahora tiene sentido. O sea, ahora entonces corrobora que lo que la Biblia te estaba diciendo era cierto, y si era cierto aquí, entonces es cierto en otro lado. Hermana Gladys, ¿quién de ustedes había levantado la mano? Otra cosa, Ajá. hermano, se cuestiona mucho que el Vaticano maneja mucha información. ¿Por qué ellos no la publican? ¿Por qué ellos no? O sea, ¿hasta dónde información de qué tendría que ser, de acuerdo a las enseñanzas que usted nos ha dado en esta clase? No tendrán papiros, no tendrán, Sí los ¿verdad? tiene. Tendrán que tener canon, tendrán que tener este libro. Sí los tiene. O sea, sí los tienen. La Biblioteca del Vaticano es grandísima y ahí no dejan entrar a cualquiera. Si yo voy, no me dejan entrar. Y mucho de eso lo tienen ellos bajo custodia, bajo llave. De ahí no se puede entrar hasta que ellos van, por ejemplo, todo lo que ellos hicieron durante la Inquisición, eso estaba oculto ahí, eso estaba oculto, pero en la época de Juan Pablo II, él abrió la zona de la Inquisición y dijo que la iglesia tenía que revelar lo que había sucedido. Y entonces aparecen todos los libros de la Inquisición porque cuando ellos torturaban a una persona, todo eso lo registraban por escrito. Lo que pasaba, las preguntas que se le hacía, lo que la persona contestaba. Y entonces hoy en día nosotros sabemos muchos casos específicos de personas, nombre, apellido, que fueron torturados durante la Inquisición. Pero hay un momento en que el Papa abre esa zona. Hay otras zonas que permanecen como ocultas, en que no se puede escarbar ahí, o sea, por los permisos. Eso es obvio. Ya le explico por qué. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que el Vaticano, como cualquier otra institución humana, es una institución creada en prestigio. Y hay cosas que a ellos les conviene y hay cosas que a ellos no les conviene. O sea, hay cosas que se deben saber, hay cosas que no se deben saber. Yo estudié en Baxter, ¿no? El Instituto Baxter es igual. Hay cosas que pasan a veces que uno dice, mira, esta mejor ni la cuentes porque te vas a echar mal prestigio. Y hay cosas que pasan muy buenas y esas son las que salen en las fotos en Facebook. O sea, cuando usted mira Facebook, solo salen en las fotos las cosas que quieren que usted sepa. Pero las cosas que usted no debe saber ya no aparecen en las noticias de Facebook. Sí, pero quedan registradas porque la institución como institución registra. O sea, si a alguien se le expulsa, se queda un memo de por qué, ¿no? Si a alguien se le despide, queda un registro de por qué se despidió este empleado, por qué se hizo esto, por qué se hizo lo otro. Y cuando pasen 100 años y de repente venga un director, diga, abramos eso y que los historiadores le echen papel, pluma, papel, entonces ahí va a aparecer un montón de cosas que, oye, mira, qué interesante, pero la institución como tal se tiene que proteger. Entonces el Vaticano es una institución que vive de su prestigio. Por ejemplo, el Vaticano tiene un banco. ¿Con quién hace negocios el Banco del Vaticano? No se sabe. A los bancos de Nicaragua sí los examinan muy bien. El gobierno de Nicaragua los examina y están en transparencia. Y cuando un banco tiene cosas raras ocultas, lo cancelan. Pero el Banco del Vaticano nunca dice con quién hace negocios. Eso está oculto. Pero no es que no guarden registros, no guardan. Porque ellos tienen que saber quién les debe, quién les presta, quién, o sea, ellos tienen que saber todo eso porque no pierden su plata. Entonces tienen que quedar registros. Y esos están resguardados porque se supone que hay lavado de activos, lavado de tráfico y lavado de cosas. Se supone, ¿no? Yo no lo sé. Pero claro, entonces el Vaticano no va a revelar eso porque su prestigio cae. Hasta que todo el mundo ya dice, mira, si eso sí pasó, entonces se abren los archivos. ¿Qué participación tuvo el Vaticano, el Papa Pío, con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de los judíos por parte de los nazis? Un papel bien interesante, que sí se ha descubierto, pero es cuando ellos abren una sección y dicen, descubren.
pero ahí sí ahí tienen guardadas muchas cosas. Pero no, ¿cómo se llama este? No los juzgo por eso, todos somos iguales. Yo siempre les cuento a ustedes las noticias bonitas. Lo bonito que me pasa, pues tomo fotos, las subo a mi Facebook. Lo feo que me pasa, ni por bruto voy a estar poniendo fotos. Fíjese que hoy hice esto terrible, me robé 100 pesos y me tomo la foto. Mire cómo me lo estoy robando. Eso no lo voy a poner en el Facebook. Eso no va a pasar. Entonces, es parte, pues. Yo no los inculpo por eso. Eso es institución y así va a ser. Mira lo que le pasó a Julius, ¿cómo se llama este? Pues se me olvida el nombre de él, el sueco este del Wikileaks, ¿no? Que reveló todos los secretos de Estado de Estados Unidos y que se metía y publicaba lo que no debía y todo lo que él dijo, pura verdad. Sin embargo, tiene penas pendientes en muchos países por haber revelado secretos. Todos tienen secretos. La iglesia no debería de tener secretos. Estamos de acuerdo, pero los tiene. O sea, la iglesia de Cristo debería ser transparente. Selvi Monterroso debería de ser transparente. Debería. Pero ese debería es lo que se aspira, lo que se busca. Hay grandes secretos que tenemos. Bien, terminamos aquí entonces por hoy. Ahorita les mando el link de su prueba. Va a estar activo por media hora.